Hola chicos, buenas tardes. Hoy le traemos la explicación de las diapositivas que se les envió en la clase anterior. Eh, Recordando que no siempre les voy a enviar diapositivas y la explicación de mi parte, sino también de acuerdo al tema podemos agarrar de los que existen en las redes, en el internet, en el YouTube, etcétera, ¿no? Lo importante de todo esto que ustedes estén atendiendo, vean los videos completamente, por favor, completamente los videos. Hoy, ya cuando finalicemos la explicación y antes de finalizar toda esta clase, les voy a dictar, escuchen bien, les voy a dictar las actividades que van a realizar en esta semana. No se la voy a poner en presentación. Ustedes deben tener listo algo con qué escribir. Y si necesitan repetirla, repiten, pero les voy a dictar. Bueno, vamos a empezar. Ya como siempre las recomendaciones del caso, que debes haber el video, debes hacer todo con goniómetro, la calculadora, eh, y debes estar siempre cuidándote de esta situación que vivimos, de este contexto de pandemia, ¿no? Nunca, no te aproveches de eso para no estudiar y para no prepararte. En la clase anterior deducimos la ley del coseno, en un proceso algebraico muy interesante. Vamos a aplicar esa ley del coseno en el siguiente ejercicio que dice así. Sobre una caja, la que tú ves aquí, yo te voy a señalar con el cursor, que esta caja está en el suelo. Dice, se van a aplicar dos fuerzas. Están con diferentes colores. Esas dos fuerzas, tanto con rojo y con azul. Dice que una fuerza es la fuerza F y la otra es la fuerza Q. En la fuerza F es una fuerza de 100 newton y la fuerza Q es una fuerza de 80 newton. Ambas fuerzas, tanto la fuerza F de 100 newton y la fuerza Q de 80 newton, tienen una dirección de 30 grados. Significa que las dos fuerzas se abren o están a una distancia de 30 grados. ¿Qué tenemos que calcular? Dice que vamos a calcular solamente la fuerza resultante y su ángulo, o sea, su dirección, aplicando la ley del coseno. Ahora sí, una vez con esos datos y el gráfico, vamos a especificar qué es lo que tenemos entre todos los datos. Tenemos la fuerza número 1, que ya te dije, 100 newton, la fuerza 2, 80 newton, y el ángulo que separa entre ambas es de 30 grados. Simplemente aplicamos la ley del coseno. Ahí está la fórmula que obtuvimos a través de un proceso algebraico en la clase pasada. El vector A en este caso será el vector 1, la fuerza 1, el vector B será la fuerza 2, ¿no? Y simplemente lo que hacemos es reemplazar esta fórmula para hallar el vector resultante. Allí tenemos vector 1, 100 al cuadrado, vector 2, 80 al cuadrado. Al final le vamos a ubicar las unidades. Yo por cuestión de espacio no ubico las unidades, o sea, 100 newton, 80 newton, igual, bueno, 2 por 80 y por 100. Allí tenemos. Dirán, bueno, primero fue 80, no. Recuerda que el orden de los factores no altera este producto.
Entonces primero debería ir 100, después 80. Coseno de 30 grados. Ya resolviendo toda esta operación que está en el radical, vamos a obtener las siguientes eh, resultados, los siguientes resultados. Eh, 100 al cuadrado más 80 al cuadrado me da 16.400 y 2 por 100 y por 80 y por el coseno de 30 grados tengo un resultado de 13.856.407. O sea, recordando que la coma siempre es decimal. Sumando esos, obtengo un resultado de 30.256 con 407 milésimas. Y extrayendo la raíz cuadrada de esa cantidad, obtengo que la resultante es igual a 173.944 newton. Ahora sí le pongo la unidad. Y cerramos, ese es mi resultante. Observen que la resultante es, su magnitud es mucho mayor que la fuerza 1, que es de 100, y mucho mayor también que la fuerza 2. Ahora sí vamos a ver el ángulo, la dirección, con la fórmula que deducimos también de la ley de la tangente, ¿no? Que la deducimos hace mucho tiempo. Bueno, entonces ahí tenemos, vamos a, a llevarnos esta presentación para resolver ya a través de la fórmula que ya establecimos hace unas clases anteriores y la deducimos con la tangente. Vamos allá a la dirección, el ángulo. Buscamos la dirección y esa es la fórmula de la tangente del ángulo es igual. B significa B, sería la fuerza número 2 o el vector número 2, el seno del ángulo. A sería o es el vector 1 o la fuerza número 1, en este caso es 100 newton, más el producto del vector 2, que es 80 newton, o fuerza 2, por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es de 30 grados. Reemplazamos, chicos, todo esto y simplemente antes de hacer las operaciones voy a obtener la función, el valor de la función del seno de 30 grados y el coseno de 30 grados. De la siguiente forma, mire, seno de 30 grados es 0.5, está multiplicando con el 80 newton, que es la fuerza 2 o el vector 2, y en el denominador tenemos 80 que multiplica al coseno de 30 grados, 0.866. Y eso ya se convierte simplemente en una operación aritmética muy sencilla de resolver para ustedes. Y en esta sencilla a veces muchos nos equivocamos, porque a veces son tan sencillas que queremos hacerlas corriendo. Ahí tenemos 40 dividido o partido entre 169.28 y tengo una tangente de 0.236. Bueno, hasta aquí. Ahora, ¿cómo hallamos el ángulo? Simplemente cogemos la calculadora y digitamos Shift, que sería el inverso de la tangente o el arco tangente. Ya se les explicó que ese es el arco tangente, ¿no? Buscamos la calculadora, digitamos Shift tangente y el valor que es de 0.236 y obtenemos un resultado de 13.295, que es el arco tangente. Y con ese 13.295 ya tenemos el ángulo que es 13 grados. Y si ustedes multiplican este 295 o 0.295 por 60, porque un grado tiene 60 minutos, y vamos a obtener ya en minutos y así sucesivamente con los segundos. Pero la calculadora nos facilita que en la tecla más abajito, en las funcionales, digitamos grados, minutos y segundos y vamos a obtener que
la dirección fue de 13 grados con 17 minutos. Una vez que hemos obtenido el vector resultante y el ángulo que forma el vector resultante con el eje de las X, procedemos a graficar. Les cuento que también esto la podemos graficar en Winplot o en GeoGebra, ¿no? Ahí tenemos, vamos al gráfico para finalizar. Vamos a ubicar en un plano cartesiano las fuerzas obtenidas de la caja, de allí el vector resultante y el ángulo del vector resultante que forma con el eje de las X, ¿no? Ubicamos el vector número 1, que es de la fuerza de 100 newton. Después ubicamos el número 2, la fuerza Q de 80 newton, que tiene una separación, una abertura con el vector 1 de 30 grados. Y ahora sí vamos a ubicar el vector resultante, que lo podemos ubicar, dice, a 13 grados, como nos salió en el ejercicio del ángulo, 13 grados con 17 minutos, con el eje de las X. O sea que vamos a dibujar de aquí y vamos a tener una distancia, una separación, una abertura de 13 grados con el eje de las X o con la fuerza número 1 de 100 newton. Allí. Usar siempre la regla, si no la podemos usar bien, hacer los gráficos por Winplot o por GeoGebra. Allí tenemos, vamos a cerrar este sistema, vector resultante 173.9 newton, cerramos el sistema, como aprendimos al inicio en sumas de vectores, y ahí tenemos 13 grados. Ya en el próximo ejercicio vamos a ubicar el ángulo, cuánto es el ángulo entre el vector 1 y el vector resultante, ya tenemos 13. Después, en las próximas clases, vamos a obtener el ángulo entre el vector resultante y el vector 2 y el ángulo del vector equilibrante, que ustedes ya lo saben obtener, que es 180 grados más 13, ¿no? Sería un ángulo de 193 grados, sería en sentido contrario, tiene la misma magnitud del vector resultante, como estoy señalando, pero en sentido contrario del mismo. Allí tenemos. Eso es todo, chicos, y ahora pongan atención a las siguientes fórmulas de la ley del coseno. Nosotros deducimos esta fórmula de aquí, la que está acá, pero de esa fórmula se deducen todas estas tres de aquí. ¿Y para qué sirven estas fórmulas? Sirven para ubicar los ángulos, las distancias entre el vector resultante y el vector 1, la fuerza 1, y el vector resultante con la fuerza 2, y también la distancia o el ángulo entre el vector 1 y el vector 2. Aquí están las tres fórmulas que hemos obtenido, despejando términos, y aquí ya lo ubicamos en forma fraccionaria. Mire, en forma fraccionaria lo hemos ubicado, y yo les sugiero que utilicemos el tercer cuadro. Ahora, cuando utilizamos la primera fórmula, cuando vamos a hallar la distancia o el ángulo entre el vector 2 y el vector resultante, recordando que siempre el vector resultante va a ser el lado C. Allí el vector 1 es el A y el vector 2 es el B. Si ustedes quieren calcular el ángulo entre el vector 2 y el vector resultante, usamos esta fórmula, siempre observando el denominador. Si quiero encontrar o calcular el ángulo o la distancia que hay entre el vector 1 y el vector resultante, uso esta fórmula. Y si quiero ubicar o saber o calcular el ángulo que hay entre el vector 1 y el vector 2, o entre la fuerza 1 y la fuerza 2, usamos esta fórmula
de allí, ¿no? Aquí es necesario, es importante que ustedes usen estas fórmulas de la ley del coseno para hallar ángulos. Bueno, chicos, como siempre, aquí estamos los requisitos cuando ya entreguen la segunda parte de las tareas. No hagan con lápiz un solo envío, se va a anular los segundos, los terceros envíos, o no se los califica, usen regla los que van a escribir. Si es necesario, solo tinta azul y tinta negra, porque usan unos lápiz tan opacos que no se ven. La secuencia debe ser una secuencia lógica, igual como se ha explicado. No puede usted hacer el ejercicio 1, la actividad 1, la actividad, por ejemplo, 5, ponerla al final, si es la primera. La 5 siempre debe estar antes de la 6 y el ejercicio 1 antes del ejercicio 2, una secuencia lógica. Las fotos y cada hoja que ustedes ya me van a enviar en este segundo grupo, cuando les diga una fecha, cada hoja debe tener tanto en la parte superior o en la inferior sus apellidos, sus nombres y el curso. Hay chicos que prestan la tarea y lo que hacen, el que les presta, copia y eso me envía como que él fuera el autor o el dueño. Y eso es ilegal y es también inmoral que ustedes presten a otros compañeros. Todos tienen la posibilidad de escuchar las clases si están grabadas. También deben escribir en orden, ya hablamos del orden. Antes de enviar, chicos, véanlo ustedes primero si es visible para el profesor, porque recuerde que yo uso lentes y soy mucho mayor que ustedes. A veces piensan ustedes, porque ustedes lo ven, ya yo también los puedo ver. No, siempre tiene que estar bien claro. Siempre hay un tiempo para todo, los mensajes de llamada al profesor hasta las 7 de la noche, empezando desde la tarde, eh, 12 del día o 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Si no te conteste, espera que te conteste porque siempre estamos ocupados en actividades. No hay tiempo que no se cumpla ni plazo que no se venza. Siempre vendrá el tiempo que se va a revisar las tareas. En este segundo grupo ya les voy a indicar las fechas. Por favor, hay algunos que se han equivocado hasta de correo enviar. Me dicen, profe Jimmy, yo hace rato que le envié y no me ha enviado la nota. Y yo le dije, y le pregunto, ¿qué correo enviaste? A este, no, ese no es mi correo. Han enviado correos totalmente equivocados. ¿Por qué pasa eso? Porque no están escuchando las clases completamente. Medio por ahí la escuchan, ven las tareas, las quieren hacer y las hacen mal también. Entonces, vamos a dictar la actividad 9. Cojan papel y lápiz que vamos a dictar la actividad número 9. Bueno, vamos a chicos. Ahora sí, papel y pluma, papel y bolígrafo. Hallar el vector resultante y su dirección de los siguientes sistemas. Escriban, hallar el vector resultante y su dirección de los siguientes sistemas. A ver, sistema número 1. Sistema número 1, vector 1, 3 newton y vector 2, 8 newton, ángulo 45 grados. Recuerden que deben hacer todo con gráficos. Vamos al sistema 2. Vector 1, 5.3 newton, vector 2, 5.5 newton, ángulo 110 grados. Y el vector 3, o el sistema 3, perdón, el sistema 3, vector 1, 8 newton, vector 2, 12 newton, ángulo 120 grados. Si no entendió bien, ponga pausa o puede ponga review y repita 3 ejercicios, 3 sistemas. Yo acabo de explicar uno, ustedes van a hacer 3 muy sencillos con el mismo procedimiento, ¿no? Hallar el vector resultante, su magnitud y la dirección con el eje de las X. Y hacer finalmente el gráfico. Eso es todo, muchachos. Nos vemos. Hasta la próxima. Ahí está mi correo electrónico para aquellos perdidos que no les gusta escuchar las clases.
y envían por otro lado y su tarea está totalmente perdida y tienen que reenviar otra vez. Ese es el único correo que yo le he dado a ustedes potestad para que me envíen. Y todos los videos están en Profe Jimmy en YouTube. Nos vemos, chicos. Bendiciones para todos ustedes. Muy pronto daré las fechas para que me entreguen la segunda tanda o el segundo grupo de tareas. Nos vemos. Chao.